escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de la historia de ciudadanos europeos que se radicalizaron y que emigraron a las tierras del califato del grupo terrorista Estado Islámico. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para dejarlo todo e integrar un grupo despiadado que sembró el pánico tanto en Siria, en Irak como en Europa? Y lo hacemos a través de un libro, El infiel que habita en mí. Hoy hace escala en París su autora, la periodista española Pilar Cebrián. Pilar, muchísimas gracias por esta conexión desde Madrid. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Pilar Cebrián es periodista especializada en Oriente Medio y yihadismo. Ha trabajado para varios medios de comunicación cubriendo la zona y ahora publica este libro en la editorial Ariel, un libro apasionante que es un recorrido por las biografías de 6 personas, mujeres y hombres, y a través de sus historias intenta arrojar un poco de luz sobre sus motivaciones y también sobre el espinoso tema del retorno a sus países de origen y del limbo legal en el que muchos se encuentran. Pilar, el trabajo que ha hecho con este libro es inmenso, ha viajado a varios países, ha entrevistado a los protagonistas en campamentos, en cárceles, también a familiares y amigos. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, este trabajo ha sido sin duda muy revelador, ¿no? Porque todo este proceso que estabas ahora introduciendo, ¿no? El fenómeno de los occidentales que se han metido en el Estado Islámico, bueno, pues parece tremendamente anacrónico, pero en el fondo es profundamente contemporáneo y explica pues cuáles son algunos de los problemas o de los vacíos o de las vulnerabilidades de la juventud europea, porque de todos estos 5.000 europeos que se han unido a la yihad en Siria y en Irak, pues la mayoría de ellos, la mayoría de mis entrevistados no llegaban a tener 30 años. He entrevistado a hombres de 21, de 28, de 27, mujeres de 16 años, 21. Entonces, bueno, es un fenómeno que explica que hay algo en la sociedad europea que no está funcionando correctamente. Fue difícil, por ejemplo, hablar, me acuerdo de uno de los personajes, ¿no? de los protagonistas del libro, el yihadista belga Tariq Jadaoun, en una prisión en Irak, o hablar, por ejemplo, con Yolanda Martínez, la española que está encerrada en un campamento en Siria. Bueno, el acceso, claro que ha sido algo complicado. Estamos hablando de la cuota de prisioneros de yihadistas más numerosa del mundo, pero también pues, son unos presos de máxima sensibilidad, pues porque han combatido en un territorio controlado por una organización terrorista y bueno, pues lo que han conocido, lo que han descubierto es información que es clasificada y controlada por los servicios de inteligencia. En Irak fue tremendamente difícil. Estuve 3 meses en Bagdad estableciendo contacto pues, con oficiales, con políticos, con todo tipo de contactos iraquíes que me permitieran llegar hasta las cárceles y al final lo conseguí. Y en Siria es un proceso que está, digamos, como más fijo. Los periodistas pueden llegar hasta allí, hacer unas entrevistas con la inteligencia militar kurda y a partir de allí solicitas unas entrevistas en los campamentos y generalmente te dan ese acceso a unas entrevistas en unas cabinas prefabricadas con las mujeres que a veces están acompañadas de sus hijos. Pero bueno, es algo complicado el acceso y sí que ha sido ese acceso el que ha determinado un poco las historias que cuenta el libro. En función de los prisioneros a los que he podido llegar, han sido los prisioneros que han sido los personajes de la publicación. El libro comienza justamente con la historia de Yolanda Martínez, una chica de una familia con recursos que se enamora, se casa con un joven marroquí y los dos se radicalizan en Madrid. Luego viajarán, como muchos otros, a Siria a través de Turquía y el rol de las mujeres en el califato era la de dar a luz a hijos, ¿no? Ella, por ejemplo, Yolanda, tiene 4, pero hay muchas que tienen muchísimos hijos a su cargo, no solo hijos de esas mujeres, sino a lo mejor hijos de la primera mujer del marido, que los tienen ahora a su cuidado. ¿Cuál es la situación
que se encuentra usted cuando llega al campamento, la situación de miles de mujeres y de niños que están un poco abandonados a su suerte y sin ninguna esperanza por el momento de salir, ¿no? Claro, el proceso en el que ellos se encuentran ahora, una vez que ha caído el califato y ellos pasan a ser prisioneros de guerra, es no solamente un limbo judicial, sino también es un limbo de derecho, porque ellos son detenidos sin derechos, es un limbo diplomático, no hay conexión con los países que en un principio se han negado en bloque a traer a estas personas de vuelta a sus países. Y también, además, hay un limbo de las necesidades más básicas, en el sentido de que no hay atención sanitaria, en los campamentos tampoco hay alimento suficiente. La Organización Mundial de Alimentos lo que reparte a estos prisioneros yihadistas son cajas en las que hay pan, aceite y alguna legumbre como garbanzos. Pero los niños no están teniendo acceso a carne, a pescado, a fruta, y eso ya lo ha dicho Save the Children, que va a generar una generación que va a ser más bajita y con problemas mentales. O sea, la situación que hay en los campamentos es de absoluta necesidad y como cuento, pues de un vacío legal, porque no se puede procesar a estos prisioneros que son extranjeros. Los kurdos no pueden emitir sentencias contra ellos. Los países de procedencia, en concreto los europeos, no quieren facilitar la vuelta ni tampoco suplir las necesidades que estas personas puedan tener en este estado de detención, y es como un lugar parado en el tiempo estos campamentos. En el libro escribe justamente el limbo legal en el que se erigen los centros de internamiento más siniestros de nuestra era, un limbo que desconecta a la solución del problema, a los presos europeos de su nacionalidad, y que hace de la ratonera de Siria el escenario prototipo para contener a cualquier precio la expansión del virus de la yihad. Algunos países sí han accedido a repatriar a algunos de sus ciudadanos, otros no. Europa se muestra muy reticente, y entre esos países tal vez uno de los más reticentes sea Francia, y usted lo vivió en una de las historias que cuenta, lo vivió en carne propia, ¿no? Al acompañar a una familia, la familia López, una familia francesa, que en Al-Roj quería ver a sus nietos, ¿no? Y darles medicinas, cuadernos y a su nuera. A esa familia concretamente no la dejan entrar, y todo apunta a que es porque es francesa. Sí, efectivamente, esto fue un viaje que hicimos varios padres de yihadistas occidentales que querían visitar, pues no solamente a sus hijos, sino también a los nietos, a esos niños que sus hijos habían tenido en el califato y que ellos todavía no conocían. Los López fueron unos de ellos. Además, también había unos austríacos, canadienses, había una madre de Suecia, pero la cuestión de los López fue la más impactante, porque ellos querían entrar en el campamento para visitar a la nuera, es decir, a la que se había casado con su hijo Leonard López, y sobre todo a sus 4 nietos. 2 de ellos habían nacido en Francia, pero otros 2 habían nacido en Siria, en el califato. Estuvimos haciendo todo el proceso para lograr los permisos a las autoridades militares, todas esas reuniones. Los kurdos, ellos siempre se han mostrado favorables a que estos familiares visiten a sus hijos prisioneros yihadistas, porque es una manera de dar un poco de visibilidad a este tema, ya que los kurdos quieren que estas personas regresen a sus países de origen, y de esta manera conseguimos los permisos, un papel firmado en el que los López tenían la acreditación para entrar en el campamento y charlar durante 1 hora con su nuera y con sus nietos. Fue en el último momento, cuando estábamos entrando en el campamento de Al-Roj, cuando los guardas solamente dejaron pasar a los suecos y a los austríacos, y pararon así con la mano a los 2 padres franceses y se inventaron una excusa. Dijeron que era porque la nuera no era el familiar directo. Al final, y off the record, una de las autoridades kurdas nos confesó que era porque Macron había dado la orden de que no se podía establecer ningún contacto con los yihadistas franceses. El tema es muy sensible para Francia porque fue uno de los escenarios de los atentados, ¿no?, de yihadistas europeos que habían estado en Siria e Irak y que volvieron a cometer los
los atentados del 13 de noviembre. Hay uno de los protagonistas del libro, justamente del que hablábamos antes, Tariq Hadaoun, que ha tenido contacto, él era como muy mediático, ¿no?, con las redes sociales, el belga, y tuvo mucho contacto con yihadistas europeos, franceses, que no pudieron viajar al califato y que cometieron atentados aquí. Él estuvo en contacto. Esto podría explicar las reticencias de París a que hubiera contacto con esos detenidos. Sí, la reticencia de París atiende a que Francia sí que es verdad que se ha convertido un poco en el epicentro de la radicalización yihadista en Europa. Es el país europeo y uno de los principales en el mundo en los que más desplazados al califato ha habido. Cerca de 2.000 personas se han ido a vivir a Siria y a Irak. Además de que también Francia es, pues, uno de los objetivos y uno de los países en los que más atentados ha habido en los últimos años. Pero también es una cuestión política. Al final, no solamente Francia, sino todos los países europeos se han negado en bloque a traer a estas personas de vuelta porque saben que políticamente es una estrategia nefasta. Traer esa imagen, ¿no?, de unos vuelos de repatriación en los que se está trayendo de vuelta a los supervivientes del Estado Islámico, pues es una imagen que va a tener unas consecuencias nefastas, que va a dar alas a la oposición, que va a provocar el auge de la extrema derecha en todos los países de Europa, y es por ello por lo que ningún gobierno, ningún líder europeo se atreve a firmar la sentencia del fin de su candidatura. Hay varios yihadistas europeos detenidos en Irak que ya han sido condenados a muerte. Si entiendo bien, ninguno ha sido ejecutado de momento, ¿no? La familia de Leonard López, por ejemplo, ha emprendido acciones legales, ¿no?, porque dice que esto es ilegal, ¿no?, que Francia no proteja a un ciudadano o que lo deje en un país donde hay la pena capital. O en el caso de los nietos, ¿no?, el que acusan al Estado francés de secuestro de sus nietos. No sé si esas acciones legales pueden tener un largo recorrido o no. Bueno, de momento el caso tanto de Leonard López como el de Bilal al-Marshofi, que es un yihadista belga, están en Naciones Unidas. Es el reportero especial contra las ejecuciones extrajudiciales en Naciones Unidas, Ain Salamar, la que está emprendiendo una campaña para interrogar a las autoridades belgas o las autoridades francesas, que al fin y al cabo no están salvaguardando algunos de los derechos fundamentales en convenios europeos. En concreto, pues el de que Europa es contraria a la pena de muerte, y estos ciudadanos europeos están siendo condenados a la pena de muerte, y también pues el principio de entrega extraordinaria de prisioneros, que es algo que ha pasado precisamente con estos dos casos. Leonard fue trasladado por fuerzas kurdas y luego fueron recogidos en la frontera iraquí, pero fueron entregados desde Siria, donde habían sido capturados y donde ellos estaban combatiendo en la yihad, fueron entregados a Irak, porque en Irak sí que pueden ser condenados y sentenciados a pena de muerte. Entonces, esta entrega también es ilegal, y ese es un poco el punto de partida de la acción que está llevando a cabo Naciones Unidas para tratar de frenar esas ejecuciones y también tratar de que sean extraditados a los países de origen, y que sea en Francia o en Bélgica donde sean juzgados por nuestros códigos penales y encerrados en nuestras prisiones. Es como un encaje de bolillos, porque por un lado está el tema de la legalidad, por otro esas personas que han cometido supuestamente esos crímenes. Claro, la opinión pública pues es complicado, ¿no?, hacerles entender que hay que aplicar una legalidad. Pilar Cebrián, no tenemos más tiempo. Pilar, que ha publicado este libro, ha escrito este libro, El infiel que habita en mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.